La humanidad ha intentado proporcionar seguridad nacional desde muy temprano en la historia. Las ruinas de una antigua muralla construida en el año 122 después de Cristo en el límite norte de Britania todavía las podemos ver. Tenemos las famosas murallas en la provincia de Ávila. El emperador Adriano construyó el muro para el control fronterizo contra los bárbaros en esa parte remota del Imperio Romano. Tenemos la famosa muralla china, que se originó como una serie de muros construidos entre el 220 y el 206 a.C. El muro es de 8.851 kilómetros, es decir, 5.500 millas de largo. Es reconocido como una maravilla de la ingeniería y la construcción, y es una de las maravillas del mundo. Se construyó durante la dinastía Min. Podemos decir que es una muralla asombrosa. Tenemos el Muro de los Lamentos en Jerusalén. ¿Cuántas naciones han edificado muros para proteger las naciones, para proteger su propia nación? Muros que se han levantado, pero muros que también han caído. Famoso muro de Berlín. Está de moda hoy en día proteger las fronteras, ¿verdad? Mientras las potencias aliadas se repartían Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo una competencia por el poder y por el territorio. Rusia, devastada por la guerra, quería las tierras fértiles de Europa del Este y audazmente comenzó una apropiación de tierras. Winston Churchill, en ese discurso célebre del año 1946, describió las acciones agresivas de Rusia con esta frase: «Ha caído la cortina de hierro sobre Europa». Ya en el año 1961, la Unión Soviética construyó un muro de hormigón que dividía la ciudad alemana de Berlín por la mitad, formando una sección oriental bajo su control y una parte occidental bajo la protección de las potencias aliadas. El muro es símbolo odiado de la opresión, y ese muro se derrumbó en el año 1989 con el colapso de la Unión Soviética. El muro de Berlín no duró, y de hecho hubo quienes lo predijeron. Muchos se burlaban de la idea. Otro muro famoso se encuentra en la ciudad vieja de Jerusalén. Esa antigua estructura de piedra caliza es un segmento de un muro de contención en la base del monte del templo. Fue construida en el año 19 a.C. Es conocido como el Muro de los Lamentos, donde los judíos devotos van a orar y a menudo lloran al recordar la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Hay conflictos ocasionales entre los judíos que controlan la mayor parte de Jerusalén, los musulmanes que ahora controlan el monte del templo. Este es otro ejemplo más de un muro que juega un papel importante, pero que entorpece el acceso a un sitio importante. En la Biblia tenemos varios relatos de ciudades amuralladas en los tiempos del Antiguo Testamento. Mientras los israelitas se dirigían a la tierra prometida de Canaán, se enfrentaron a un obstáculo: la ciudad amurallada de Jericó, que se alzaba ante ellos en la llanura. Jericó, una ciudad antigua, estaba fuertemente fortificada con un imponente muro doble de varios pisos de altura. Los israelitas, dirigidos por Josué, siguieron las instrucciones dadas por Dios, y en el séptimo día, cuando sonaron las trompetas y el pueblo gritó, ese muro de Jericó se derrumbó. Josué capítulo 6. El muro de Jericó es otro ejemplo del fracaso de la humanidad para encontrar seguridad detrás de los muros. Si te das cuenta, la edificación de muros en diferentes naciones, en diferentes ciudades, revelan un patrón. Los planes del ser humano rara vez funcionan por mucho tiempo. De hecho, el profeta Isaías
Incluso se refirió a la nación pecadora de Israel como un muro a punto de caer. Esto es lo que dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 30, versículo 12 en adelante. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar el agua del pozo. La palabra de Dios está hablando de un muro, de una edificación. Ahora mismo se está levantando un muro en la frontera de Estados Unidos y México, ¿verdad? Si estos muros pudieran hablar, seguramente citarían lo del profeta Isaías. No conocieron camino de paz. Y está claro que los grandes muros se derrumban, caen. Pero los planes de Dios se cumplirán cuando Jesucristo regrese para establecer su reino en la tierra. La palabra de Dios utiliza la imagen de los muros en diversas ocasiones, tanto literal como simbólicamente. Y lo creas o no, la palabra de Dios nos transmite enseñanzas espirituales, también morales. Los muros brindan protección y seguridad, ¿verdad? En Nehemías capítulo 1 habla de esto. Nehemías que lidera la reconstrucción de los muros de Jerusalén, esos muros que habían sido destruidos. Los muros simbolizan la protección, la seguridad de Dios para su pueblo. Y Nehemías capítulo 4, verso 14 dice: y miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Este pasaje nos enseña que Dios es nuestra protección y que debemos esforzarnos para reconstruir, para mantener nuestra vida espiritual en orden, confiando en la ayuda de Dios. Hemos mencionado los muros de Jericó, obstáculos, desafíos. Dios instruye a los israelitas a rodear las murallas de Jericó. Y tras seguir esas instrucciones, las murallas caen milagrosamente. Josué capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Los científicos humanistas hablan de este milagro, le quitan que es un milagro de Dios y dicen, no, fue un terremoto que justamente se produjo en ese momento. ¿Cómo es la ciencia humana que quiere quitar el mérito a Dios? No fue un milagro. No fue por los gritos, no fue Dios, fue que en ese momento hubo un terremoto en esa región y entonces cayeron los muros. Fíjate la hipocresía, la incredulidad y la tontería que tienen estos científicos en sus mentes, quitándole el mérito a Dios. Es que eso es lo que hace la ciencia humanista, quiere quitar a Dios de en medio. Eso es lo que hace nuestra sociedad, quiere quitar a Dios de todo para que no creamos en Él. Este es el engaño de Satanás. Por eso se inventa la ciencia humanista, para desviarnos de Dios. Aunque enfrentemos grandes obstáculos, la obediencia a Dios y la fe en su poder pueden derribar cualquier barrera en nuestras vidas. Los muros son símbolo de división, de separación. En Efesios capítulo 2, verso 14, Pablo habla de Cristo derribando el muro de separación entre los judíos y los gentiles.
Mira lo que dice el versículo 14, Efesios capítulo 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto nos enseña que en Cristo todas las barreras de división entre personas pueden ser derribadas, promoviendo la unidad y la reconciliación, cosa que, por ejemplo, aquí en España no tenemos. España está dividida. No hay reconciliación. Es más, están promoviendo leyes que lo que hacen es destruir, es levantar muros entre el hombre y la mujer. Eso es lo que producen los muros. División, separación. Proverbios capítulo 25, verso 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Los muros, hablando en la parte espiritual, representan autodisciplina, representan fortaleza. Este versículo nos enseña la importancia de tener control sobre nuestras emociones, control sobre nuestras acciones para mantenernos íntegros. ¿Sabes cuál es la mejor manera de derribar muros? El amor. Porque lo creas o no, cuando pecamos, le estamos levantando un muro. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado levanta un muro, crea un muro entre nosotros y Dios. Por eso debemos arrepentirnos y buscar la reconciliación con Dios para derribar ese muro de pecado y restaurar nuestra relación con Él. Hace años escuché un mensaje de Ramón Ubillos en Pal del Cielo que decía: somos reparadores de muros. Y esa palabra y esa expresión se me quedó en la cabeza, en la mente. Reparadores de muros. Es decir, estamos llamados a reconstruir. Isaías, capítulo 58, verso 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ese es el llamado del discípulo de Cristo, reparador de muros, que simboliza restauración, renovación. Ese es el llamado tuyo y mío, restaurar al que ha caído, levantarle. Willy López y Daniel Diez, en las tertulias de los miércoles, utilizan mucho esta expresión: el ejército cristiano es el único que remata a sus soldados. Y es verdad. Hacemos leña del árbol caído. Señalamos, juzgamos, criticamos y no restauramos, no animamos, no alentamos, no ayudamos al que ha caído. No le extendemos la mano. No consolamos. Somos reparadores de muros. Tenemos que restaurar, tenemos que renovar a los hermanos. Lo que dice Isaías en el capítulo 58, verso 12, nos enseña de nuestra responsabilidad de trabajar en la restauración de nuestra comunidad, en la construcción de una vida espiritual sólida. Los muros en la Biblia representan desafíos, oportunidades para mostrar la fe, la obediencia, la fidelidad a Dios. Los muros en la Biblia hablan sobre protección, superación de obstáculos, unidad en Cristo, fortaleza espiritual. Nos hablan de la importancia de la reconciliación, la restauración. El pecado lo que hace es levantar muros entre Dios y nosotros, porque el pecado nos separa de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo, levantar un muro. Y lo creas o no, lo está consiguiendo. El pecado nos aleja de Dios. El pecado levanta ese muro entre nosotros y Dios, pero también entre nosotros y nuestros padres, nuestros hermanos,
nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros familiares. Fíjate, es un ejemplo quizás tonto, pero es una realidad. El fútbol está creando muros de odio, de rencor, de venganza. Aficionados de un equipo, aficionados de otro se enfrentan. Antes ibas a un partido de fútbol, seas de un equipo o de otro, siempre reinaba la armonía, ahora no. Ahora hay tantos fanáticos, digo del fútbol porque es el deporte estelar aquí en España, pero quizás en otros países puede ser el baloncesto, el fútbol americano, el cricket o la petanca, no lo sé. Pero se están levantando muros en nuestra sociedad, en nuestra nación. Muros de violencia. Y esos muros hay que derribarlo. Y eso es lo que produce el pecado y eso es lo que produce el enemigo. Levanta muros. Aquí en España tenemos ministerios que lo que hacen es levantar muros. El hombre contra la mujer contra el hombre. Hablan de igualdad, pero defienden más a un sector que a otro. Y eso lo que está haciendo es levantar un muro, que para derribarlo después es prácticamente imposible. Hoy hablamos de muros. Muros que vemos en nuestra sociedad. Muros que hay que derribar. Deseo que este mensaje pueda llegar a tu vida y te pueda confrontar. Podemos derribar esos muros. Y lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Como te he mencionado hace unos minutos, derribando muros con amor. Reparando muros, reparando relaciones. Restaurando las vidas. Restaurando nuestra relación con Dios. Eso es lo que tenemos que buscar cada día. Y el enemigo estará presente. Porque el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir.